Las aeronaves militares, como los aviones y helicópteros de combate, siempre han sido importantes en la guerra del siglo XX y hasta la actualidad. Y conforme ha pasado el tiempo han ido evolucionando no solo para tener un poder de fuego mucho más devastador, sino también para resistir cualquier tipo de amenaza. Pero de igual modo se han creado los Manpads, que son plataformas antiaéreas para derribarlos con misiles guiados por infrarrojos o por radar. Sin embargo, hay veces en que ni siquiera se necesita una de estas modernas armas antiaéreas para derribar una aeronave militar de millones y millones de dólares. Aunque no me malentiendas, la probabilidad de derribar una aeronave con un arma convencional es extremadamente baja. No intento contarte fantasías, la balística en general nos dice que son escenarios poco comunes y requieren de cientos de factores alineados en un momento exacto. Sin embargo, hay casos 100% reales y documentados que han cobrado realidad en este sentido. Y a pesar de que armas comunes como las que verás en este video no fueron creadas para derribar helicópteros o aviones de combate, lo lograron, como si esto se tratara de una película o videojuego. Ponte cómodo y prepárate para conocer 5 armas de fuego que derribaron aeronaves. Las armas de la inmensa familia AK son muy bien conocidas en todo el mundo por su tremendo poder y desempeño en el campo de batalla, y este poder solamente viene acompañado por su munición de 7.62 x 39 milímetros, uno de los calibres más comunes en este tipo de armas, aunque cabe mencionar que esta puede ser distinta en otros modelos. Y seguramente te preguntes cómo es posible que un arma de relativo bajo calibre, comparándolo con los grandes cañones antiaéreos, puede derribar una aeronave militar. Bueno, primero debes saber que las posibilidades de que eso pase son mínimas, pero teóricamente es posible. Los primeros indicios de algo así tuvieron sus orígenes en la guerra de Vietnam. Los estadounidenses utilizaban el helicóptero UH-1 Huey, el cual era bastante ágil para las misiones en selva, pero con muy poca protección. Estos helicópteros comúnmente pasaban por zonas que estaban repletas de soldados del Vietcong armados con sus armas tipo AK, y por instinto estos soldados disparaban con todo a los helicópteros Huey. Y es sorprendente enterarse que no cientos, sino miles de helicópteros fueron derribados de esta manera en la guerra de Vietnam. Un caso bien documentado es que el 12 de enero de 1968, los norvietnamitas habían iniciado bombardeos contra instalaciones militares estadounidenses. Uno de los objetivos importantes era el Sitio 85 de Lima, que era básicamente una estación de radar operada por la CIA. Un ataque desde tierra parecía algo arriesgado, por lo que los norvietnamitas enviaron 4 bombarderos Antonov AN-2. Coincidentemente, el capitán Ted Moore estaba volando un helicóptero UH-1 de Huey hacia esta estación de radar. Cuando él y su tripulación llegaron al sitio, vieron 2 de los AN-2 del enemigo atacando el sitio. Moore comenzó a perseguir a uno de los bombarderos que participaba activamente en el ataque. Su tripulante, Glenn Woods, agarró una K-47 y comenzó a disparar a la cabina del bombardero que huía. Los 4 bombarderos se retiraron y Moore y Woods siguieron persiguiéndolos y disparándoles. Después de unos 20 minutos de persecución, el primer bombardero se estrelló justo dentro de la frontera de Vietnam del Norte y el segundo se estrelló contra una cresta unos minutos más tarde. A los 2 estadounidenses se les atribuyó el único avión norvietnamita destruido desde un helicóptero en la guerra de Vietnam, y cabe destacar que fue con una K-47. Fue tan impresionante la hazaña que un artista llamado Keith Woodcock pintó más tarde la escena del suceso, la cual es esta. Nótese la firma de Keith Woodcock en la esquina inferior izquierda. Por otra parte, en 1982, durante la batalla de San Carlos en la Guerra de las Malvinas, las tropas argentinas derribaron varios helicópteros británicos Sea King con el fuego de sus fusiles de combate FAL, los cuales utilizaban la misma munición que los AK, la 7.62 milímetros. El último caso a mencionar es el ataque de 2003 a Karbala, en el que 29 helicópteros AH-64 Apache de los Estados Unidos fueron atacados ferozmente por fuerzas iraquíes en tierra. Estamos hablando de helicópteros de combate no solamente armados hasta los dientes, sino también muy bien protegidos. Se habla de que los helicópteros Apache están hechos para soportar disparos de munición de calibre 50 y 20 milímetros. Durante el calor de la batalla, el teniente Jason King, artillero de uno de los Apaches, fue alcanzado por fuego de un rifle AKM en el cuello y sufrió una grave hemorragia, pero nunca perdió el conocimiento. Esto le obligó a regresar a la base, neutralizando así uno de los Apache. Además, otro de los helicópteros Apache apodado Vampiro 1-2, pilotado por los suboficiales David S. Williams y Ronald D. Young Jr., se vio obligado a bajar a un pantano después de que los disparos cortaran el sistema hidráulico de su helicóptero. Al intentar huir del lugar del accidente, ambos nadaron por un canal pantanoso, pero fueron capturados por el enemigo. De los 29 Apaches que regresaron, 28 tuvieron graves daños, y de no haber tomado la decisión de retirarse, seguramente habrían derribado a todos y cada uno de ellos. En promedio, cada Apache tenía entre 15 y 20 agujeros de bala. Uno de ellos incluso recibió 29 impactos.
La moraleja de todos estos casos es que si pones suficientes balas de un arma de calibre pequeño en un helicóptero o aeronave, te garantiza que después de un tiempo este caerá o tendrá que retirarse del combate. Ya hablamos de armas tipo AK que han logrado derribar aeronaves. Esto nos lleva al punto lógico de que un arma que tiene la capacidad de disparar 4 veces más municiones y de mayor calibre también es un buen candidato a derribar una aeronave. Entonces la pregunta aquí es, ¿puede una ametralladora de calibre 50 derribar un helicóptero enemigo? Y la respuesta es la misma. Normalmente no, pero técnicamente sí puede. Las balas de calibre 50 pueden dañar componentes electrónicos sensibles, motores, rotores, soportes exteriores de armas, toldos, trenes de aterrizaje, etc. Sistemas clave para el funcionamiento pleno de una aeronave. Las ametralladoras de calibre 50 han derribado aviones en el pasado. Sin embargo, un problema es el alcance. El alcance efectivo de una munición calibre 50 es de aproximadamente 1 kilómetro. Esto significa que el atacante tendría que estar como mínimo a 1 kilómetro de la aeronave para realmente hacerle daño, lo cual es poco probable que pase y sobre todo cuando está en movimiento. En todo caso, si la aeronave estuviera estática las cosas serían distintas, pero ese es otro escenario. La ametralladora Browning M2 fue la responsable del derribo de cientos de aviones enemigos durante la Segunda Guerra Mundial, y por su parte la ametralladora DSHK de 12.7 milímetros, que es esencialmente un calibre 50 sovietizado, ha sido usada tanto en Irak como en Afganistán para derribar helicópteros. Durante la guerra de Vietnam, la DSHK fueron utilizadas por el Vietcong para derribar helicópteros Huey y aviones de reconocimiento como el O-1 Bear Dog. El fuego terrestre y no los misiles tierra-aire representarían la mayoría de los derribos de helicópteros en Vietnam. Estamos hablando de unos 5.500 helicópteros y 2.000 aviones de ala fija perdidos por disparos de ametralladoras y rifles de asalto. Incluso el ejército republicano irlandés adquirió 18 DSHK de Libia, utilizando uno para derribar un helicóptero Westland Lynx del ejército real en 1988. En una declaración sobre este hecho se decía que se habían disparado 300 rondas a la aeronave con 2 ametralladoras pesadas DSHK y 3 rifles automáticos. Decir que un poderoso rifle de francotirador puede derribar un helicóptero o una aeronave suena como algo que solo saldría en una mala película de acción o en un videojuego, pero increíblemente ha sucedido. Los fusiles de francotirador Barrett de calibre 50 están diseñados para penetrar vehículos, paredes, puertas y ciertos vehículos blindados. Por lo tanto, son capaces de derribar tanques, aviones militares e incluso helicópteros, lo cual quedó demostrado el 6 de septiembre de 2016 en la Huacana, Michoacán, México, en donde integrantes de la organización criminal conocida como los Caballeros Templarios derribaron desde una colina un helicóptero policíaco que estaba patrullando la zona usando un rifle de francotirador Barrett M82 de calibre 50. Durante los hechos fallecieron el piloto y 3 policías, mientras que otro policía resultó gravemente lesionado. El mismísimo Ronnie Barrett, creador del arma, señaló en sus primeros folletos publicitarios a finales de los 80 y principios de los 90 que su arma podía destrozar vehículos y aeronaves de millones de dólares utilizando solamente municiones de $2. La precisión del modelo 82A1 hace posible la colocación de disparos en los lugares más vulnerables de un vehículo terrestre o aeronave. Las secciones de compresión de los motores a reacción o las transmisiones de los helicópteros son objetivos probables para el arma. Otro experto, el francotirador militar británico Mark Spicer, escribió sobre la vulnerabilidad de los helicópteros militares en su libro Francotirador, las técnicas y equipo del tirador. Spicer dijo en su libro que los helicópteros son notoriamente fáciles de inutilizar o destruir utilizando municiones incendiarias blindadas. Mencionó que un helicóptero puede ser desactivado con un disparo bien colocado en su área del motor o del rotor. Esto claramente es diferente cuando la aeronave está en rápido movimiento, pero como puedes ver, sí ha sucedido. Dijimos que no tocaríamos nada sobre misiles guiados o sistemas antiaéreos, pero el RPG no entra en esas categorías. De hecho, muchos autores describen su munición como una granada propulsada por un cohete. Además, el RPG no es guiado por infrarrojos u otros sistemas. Su ojiva solo se dirige hacia donde el tirador apunta, tal cual sería con un rifle de asalto. El caso más ampliamente difundido y famoso sobre un RPG derribando una aeronave es el del derribo de 2 helicópteros Black Hawk en Mogadiscio, Somalia, en octubre del año 1994. Combate que inspiró uno de los filmes bélicos más icónicos de todos los tiempos, Black Hawk Down o La caída del halcón negro, película muy recomendada. El RPG es popular entre las fuerzas irregulares, guerrillas y algunas organizaciones extremistas. El arma fue diseñada originalmente para destruir tanques en movimiento a una velocidad máxima de 80 km por hora. La mayoría de los aviones vuelan el doble o el triple de esa velocidad, por lo que en su mayoría son varios RPGs disparados a la vez para aumentar la probabilidad de derribar una aeronave.
El disparar esta arma es tan simple que un niño puede aprender a usarla en pocos minutos. Los Mujahideen derribaron helicópteros soviéticos con RPG y por supuesto lo mismo ha pasado en Afganistán, Somalia, Vietnam y en México. ¿México? Sí. El 1 de mayo de 2015, el cártel Jalisco Nueva Generación llevó a cabo una serie de ataques para evitar la captura de su líder Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. Una operación de las Fuerzas Armadas y la policía comenzó temprano en Jalisco con el despliegue de 4 helicópteros de la Fuerza Aérea y la Policía Federal. Estos lograron divisar un convoy del cártel Jalisco Nueva Generación en la carretera. Uno de estos helicópteros sobrevolaba el convoy y, como si se tratara de una película, uno de los miembros del cártel salió por la ventana del vehículo en movimiento con un arma del tipo RPG y comenzó a disparar a las aeronaves. Un helicóptero Cougar EC-725 que transportaba 18 pasajeros, incluidas fuerzas especiales y policías, fue alcanzado en su cola por un cohete. Posteriormente, el helicóptero giró varias veces en el aire mientras intentaba maniobrar para volver a su trayectoria. Luego cayó a distancia y explotó. 9 agentes del orden público perdieron la vida como resultado del ataque y otros muchos resultaron heridos. Esta fue la primera vez en la historia de México en la que se registró el derribo de un helicóptero militar por parte de un cártel. Por otra parte, el 6 de agosto de 2011, un helicóptero militar estadounidense Boeing CH-47 Chinook fue derribado mientras transportaba una unidad de acción rápida para aportar refuerzos al Regimiento 75 de los Rangers en la provincia de Wardak, en Afganistán. Alrededor de las 2:38 horas, el helicóptero fue derribado por un grupo de talibanes no detectados previamente. El grupo disparó 2 a 3 rondas de RPG desde un edificio de 2 pisos, la segunda de las cuales golpeó una de las 3 aspas del rotor de popa del helicóptero. La explosión resultante destruyó el conjunto del rotor de popa y en menos de 5 segundos el helicóptero se estrelló, terminando con la vida de todos los ocupantes. De los 30 estadounidenses que perecieron en este incidente, 22 eran Marines y 17 eran SEALs. Estos incluían 2 especialistas en detonantes y 15 operadores del equipo 6 de los SEAL, la unidad altamente clasificada que llevó a cabo la incursión que terminó con Bin Laden en Pakistán. El ataque del 6 de agosto fue el día más devastador en la historia del equipo 6 de los SEAL, así como la mayor pérdida de vidas para las fuerzas estadounidenses desde que comenzó la guerra en Afganistán en octubre de 2001. La Asociación Estadounidense de Industrias Aeroespaciales dijo durante un informe que el 40% de las aeronaves derribadas en operaciones militares en la guerra de Irak fue debido a armas del tipo RPG, la cual es una cifra impresionante. El desafío de las contramedidas RPG se complica por los típicos alcances cortos con poco tiempos de reacción. Por ponerte un ejemplo, los alcances de los Manpads o misiles guiados pueden superar los 5 kilómetros y un misil guiado tardará unos 3 segundos en impactar contra un helicóptero. Pero lanzado desde una azotea a 80 metros de distancia, un RPG no guiado impactará en menos de un segundo y sin que el piloto reciba una alerta, así que es casi imposible a corta distancia para una aeronave esquivarlo. Lo que estás escuchando no es broma, es una de las historias de la Segunda Guerra Mundial más impresionantes, de esas que solo pasan una vez cada 1000 años. Una aeronave militar derribada en el cielo con una pistola Colt M1911. Owen J. Baggett sirvió como subteniente en el 7º Grupo de Bombarderos de las Fuerzas Armadas estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Su grupo trabajaba con la Fuerza Aérea en la India, que era responsable de defender la línea de suministro de China a la India, así como de interferir con la línea de suministro japonesa desde el norte del país hasta Rangún, Birmania. Los aviones asignados a estas unidades eran bombarderos B-24 que los pilotos volaban en formación. Fue durante una de estas misiones que Baggett realizó una hazaña tan increíble que casi parece sacada de una película de acción. Mientras volaban hacia su objetivo, los B-24 de la unidad de Baggett fueron interceptados por cazas Zero japoneses. Ambos bandos comenzaron a dispararse, pero fue el avión de Baggett el que recibió mucho daño en los tanques de combustible y pronto quedó claro que el avión estaba acabado. La tripulación no tuvo otra opción, y Baggett y los demás saltaron del avión en llamas momentos antes de que explotara. La tripulación abrió su paracaídas y se dirigió hacia el suelo, pero el peligro no había terminado todavía. Los cazas japoneses vieron a la tripulación flotando en el cielo y empezaron a dispararles. Uno de estos disparos le dio a Baggett en el brazo. Aún con su arnés, Baggett pensó que era mejor hacerse el muerto, esperando engañar a los cazas japoneses. Sin embargo, sacó su arma calibre 45 de su funda y la apoyó contra el costado de su pierna. Uno de los combatientes japoneses volvió para comprobar que Baggett estaba realmente muerto, pero en el proceso el piloto japonés cometió un error fatal. Redujo su velocidad, abrió el toldo de su avión para ver mejor y en ese momento Owen Baggett levantó su pistola y disparó 4 veces al piloto japonés. Uno de esos disparos fue a la cabeza, lo cual provocó el derribo de un caza de combate Zero japonés.
Baggett llegó al suelo con su paracaídas, pero fue capturado por los birmanos y entregado a los japoneses. El sargento Samuel Crosstick, el teniente Jensen y Owen J. Baggett fueron encarcelados en Singapur como prisioneros de guerra por más de 2 años. Más tarde, todos ellos fueron rescatados por agentes de la OSS, la agencia de inteligencia estadounidense de esos tiempos. Como te dije, esta historia es digna de una película de Hollywood. Owen Baggett pudo regresar a su país y vivió una larga y feliz vida, ascendiendo al rango de coronel antes de buscar oportunidades como contratista civil de defensa. Owen Baggett falleció a la edad de 85 años en el año 2005. Eso ha sido todo, espero que lo hayas disfrutado. Suscríbete a Armapedia y ayúdame compartiendo este video para seguir haciendo crecer esta comunidad. Visita la página oficial del canal en www.armapedia.co, donde podrás comprar increíbles productos que maximizan nuestra pasión por las armas de fuego y los temas militares. Igualmente sígueme en Facebook e Instagram, donde todos los días hay gran contenido. Sin más, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.